Tenemos acá en la mesa, o tenemos acá en la tarima, a 5, bueno, por ahora 4, estamos esperando un autor que ya estaba aquí en la feria, pero tenemos en total 5 autores de este libro. Este libro es editado principalmente por el doctor Roberto Sical, quien está acá, ya se los presentaré, pero además tiene colaboradores que vienen de Argentina, de Chile, de México y pues por supuesto también tenemos autores de Colombia. En este momento contamos con 4 autores acá que pues vamos a tener una charla con ellos sobre este interesante tema que pues no deja de ser polémico, pero que es un tema muy científico y muy importante que lo tratemos. Está con nosotros el doctor Roberto Sical, quien, como les comento, es autor principal del libro, la doctora Yasmín Fuentes Montpellier, que viene de Ciudad de México, la doctora Carolina Valenzuela, que viene de Santiago de Chile, el doctor Pablo Bradich, de Buenos Aires, Argentina. Y más adelante seguramente se une el doctor Jorge Camacho, que es de la Universidad Javeriana de acá de Bogotá. Entonces, yo los dejo con los actores, con usted, doctor Sical, para que, por favor, nos maneje aquí la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bermúdez, muy amable por su invitación. Quiero saludar particularmente al equipo de Manual Moderno, encabezado por el señor Bermúdez, que ha hecho un trabajo denotado para tener un producto de calidad, para que sea un producto que sea neutro, imparcial, científico, que es el objetivo de la Casa Editorial Manual Moderno. La mayoría de ustedes que son estudiantes en psicología o que han leído estos temas, para nosotros es una referencia en esta editorial. Nos acompaña en nuestra carrera, nos ha acompañado tanto en temas psicométricos como en temas documentales científicos, en carreras como medicina, odontología, enfermería y por supuesto psicología, entre otras. Cuando planteamos este proyecto, pues había mucho interés porque es un tema sin duda que puede ser, como él mismo lo decía, polémico, intrigante en cierta forma, porque plantea las dificultades que hay en la familia, pero no solamente como dificultades convencionales, sino unas dificultades tremendamente polémicas, como pueden ser temas como la alienación parental. Pero la alienación parental no es la única interferencia parental. Hay otras modalidades para intervenir malévolamente en la familia. Todos aquellos que han tenido quizás una vivencia familiar compleja, todos aquellos que hemos tenido una familia sabemos que en cualquier momento las cosas se pueden desbordar. O sea, no hay ninguna familia vacunada contra la violencia. Desde ese entonces surgió la posibilidad de construyamos lo más antiséptico una investigación sobre el tema de alienación parental y otras interferencias parentales, sin apasionamientos, sin ideología y con una base científica. Teniendo en cuenta entonces que la Casa Matriz es una editorial científica, que los autores son científicos, y también abogados y científicos, hemos querido presentarles a ustedes un producto de calidad donde, por una parte, aquellos que son profesionales técnicos que quieran saber cómo evaluar las interferencias parentales en la familia, lo puedan desarrollar adecuadamente con un principio científico, con un principio ético, pero al mismo tiempo los usuarios de los servicios de abogados de familia, abogados penalistas y familia que está afectada en líneas generales, que requieren de psicólogos forenses, que requieren de trabajadores sociales, pues también van a tener en este libro como dos miradas, dos enfoques que les va a poder permitir entender cómo es la violencia en estas épocas tan modernas donde la familia está en riesgo. Parte del tema entonces es cómo evaluar adecuadamente a la familia en conflicto desde las ciencias forenses, pero también para aquellas familias que quieran decidirse por un profesional competente, pueden conseguir en este libro una dirección adecuada para dirigir su caso y ser protegidos. Entonces, dentro de esta labor de hacer un trabajo mancomunado interprofesional, internacional también, pues varios colegas como que tengo que hacer aquí, que están a mi lado, algunos que no pudieron venir, tenemos autores de Ecuador, autores por supuesto de Chile, Argentina, México, Colombia, los compañeros ecuatorianos no pudieron venir, mandan sus respetos, pero nos dimos cuenta que lo que está ocurriendo en nuestros países es semejante.
Hay polémicas en estos países sobre lo que son las interferencias parentales, hay polémicas sobre lo que es la alienación parental, hay dudas, hay conflictos, inclusive en ocasiones ha sido material de conflicto para los mismos autores lo que significa este tema. Quisimos contarlo. Quitemos un poco el apasionamiento que esto puede generar y mirémoslo con una mirada técnica y nos dimos la tarea de construir con este gran equipo de profesionales una alternativa para entender las interferencias parentales de una manera desde el derecho de familia y las experiencias de los psicólogos forenses en Hispanoamérica. Es más o menos nuestro marco de trabajo. Voy a presentar a los colegas en este momento y les voy a hacer una invitación a que se presenten y a que nos cuenten un poco sobre lo que escribieron, que está al interior de este libro, que espero que sea del agrado de todos. Comparto la portada con la gran doctora Yasmín Fuentes Montpellier. Ella es una líder mexicana muy, muy importante sobre estos temas. Ella es para mí una de las personas que más sabe de este tema, por eso hemos querido presentarla hoy. Con el respeto a los otros colegas, quiero presentarla a la doctora Yasmín en primer lugar. Y bueno, te pregunto, Yasmín, ¿qué quisiste transmitir con el capítulo que tú tienes y cómo quieras que el lector pueda entender lo que has escrito? Bueno, buenas noches. Qué lindo Colombia, no lo conocía, no tenía el gusto y estoy muy contenta y el clima me encanta. Les quiero platicar un poquito de manera breve. Yo soy psicóloga clínica y forense. Este año cumplo 20 años como psicoterapeuta familiar, atiendo a niños hasta gente adulta. Soy maestra en victimología y soy perito del Poder Judicial en la Ciudad de México, en área como psicología infantil, psicología y psicología de adopción. Y cumplo también este año, en junio, 15 años de peritar. Eso les platico para contarles que lo que les vengo a compartir, independientemente de su opinión, que es muy valiosa, es un tema que traigo en investigación, especialmente 3 años. Traigo el tema de alienación parental desde el 2009 y como ustedes saben es un tema que nos compete porque son comportamientos que afectan a los niños. Pero al no atender este gran monstruo, desde el Poder Judicial, desde las familias, no se erradican este tipo de comportamientos históricas y ahora tenemos el monstruo conceptual de la violencia vicaria. Un monstruo conceptual que no tiene un argumento científico, que no tiene que ver con que exista la violencia que se menciona, porque desde luego, lamentablemente, América y el mundo es violento. Los estados se fundan en la violencia, se sostienen con la violencia. Entonces, considerar que no existe la violencia en las familias, pues obviamente es un gran error de quien lo diga. Sin embargo, me parece fundamental, y respondiendo a tu pregunta, es la importancia de conocer el origen de este tipo de conceptos. Batería el cargada. que yo les comparto con todo mi cariño, 3 años de investigación, soy una líder en el tema de la crítica de la violencia vicaria. Obviamente eso ha costado agresiones, eso ha costado hasta medidas precautorias, en fin. ¿Por qué? Porque lamentablemente nos encanta hablar de democracia, pero tristemente cuando a alguien no nos gusta lo que dice, agredimos. Yo les invito a que sí lo leamos, a que conozcamos y que ejerzamos la opinión en esa democracia que tanto amamos y decimos que queremos. Por lo tanto, este concepto que se crea como violencia vicaria, me es fundamental que se entienda, se reconozca y se sepa el origen. Es por eso que el título que les comparto con todo mi cariño es El origen de la violencia vicaria y su retroceso social. ¿Por qué? Porque lejos de entender que como hombres adultos, seamos mujeres, seamos hombres, nos percibamos de alguna manera o de la que queramos, eso no está por encima de la infancia. La infancia de los niños de cualquier lugar es nuestra responsabilidad y corresponsabilidad. Y en el momento que justificamos cualquier comportamiento en un adulto, dejamos de mirar la protección de la infancia. ¿Qué sucede con este concepto? Sin cientificidad, sin una argumentación sólida, sesga la humanidad, pone a un lado a los hombres como malos y a un lado a las mujeres como buenas. Y todos sabemos, y yo creo que nadie lo podrá negar, que el comportamiento violento o agresivo puede estar presente en hombres y mujeres. Tampoco importa si es más los hombres o es más las mujeres, porque volvemos a justificar el comportamiento y dejamos de vista la importancia que es la infancia.
como terapeuta, como madre, como profesional, como ciudadana, tenemos que recordar que la importancia del niño en crecer de manera libre, protegido, contenido, de la forma que le brindemos experiencias, que es como trabaja el cerebro. Porque también se me olvidó decir, soy neuropsicólogo. Entonces, la importancia de cómo aprendemos de la experiencia nos va a marcar de vida, va a transformar nuestra forma de mirar el mundo. Si no entendemos eso y le brindamos al niño experiencias traumáticas, agresivas, violentas, obviamente tendremos adolescentes y adultos con problemas de personalidad, de físicas, emocionales. De ahí la importancia y del riesgo que yo tomo y asumo que todo lo que ustedes lean es investigación sustentada. Que cualquier situación que quieran ustedes contravertir es bienvenido. Pero todo lo que ustedes van a leer en este capítulo que apertura nuestro libro es basado en argumentos y en cientificidad. Esta es la importancia de que yo, aunado con el doctor, invitando a todo el grupo de profesionales, queremos que se escuche desde la parte profesional y podamos después de leer, podamos la opinión sustentada. Espero de corazón que lo lean, que hagan sus opiniones y con todo gusto, a través del respeto, podamos debatir y argumentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Yasmín. Complacidos con lo que nos están diciendo. Para contextualizar un poco justamente este primer capítulo, que vendría a ser el capítulo de nuestro libro, nos hace un matiz interesante en este momento en Colombia. En Colombia ya pasó a segundo debate de Cámara el proyecto sobre violencia vicaria, proyecto que al parecer ha tenido cierto éxito dentro de los debates y reconocemos que hay personas que han sido víctimas de la violencia machista que sienten que este proyecto puede reivindicarlas y está muy bien. Sin embargo, nosotros destacamos que el concepto de violencia vicaria no es un concepto científico, sino es un concepto ideológico. Sin embargo, dentro del proyecto se está combinando a que los psicólogos terminan desarrollando un trabajo de capacitación y educación en violencia vicaria, cosa que pues no hace parte realmente de la ciencia. Respetamos lo ideológico, no es un problema. Sin embargo, no podemos investir lo ideológico científico y por eso creemos muy importante que este avance que la doctora Yasmín nos está presentando hubiera quedado reflejado en el primer capítulo del libro. También tenemos, bueno, nuestra compañera Carolina Valenzuela, es psicóloga también, es una líder fundamental en Chile, ha hecho un trabajo hermoso y ella misma, con ese calor, ese cariño que tiene por ese trabajo, nos ha propuesto un trabajo muy, muy importante. Entonces, también te quiero postular la misma pregunta. Este capítulo, ¿cómo lo construiste? ¿De dónde surgió? ¿Y cómo quisieras que impactara en el lector? Bueno, muy buenas noches a todos. Al igual que Jazz, me gustó mucho Bogotá. Es una ciudad muy cálida, entretenida. No tuvimos mucho tiempo de conocerla como nos hubiera gustado, pero para mí es un honor estar acá con ustedes esta noche. Voy a partir presentándome. Mi nombre es Carolina Valenzuela Núñez, soy psicóloga clínica infanto-juvenil hace 15 años, ejerzo la profesión, hace 5 años perito de tribunal y actualmente soy presidenta de la Fundación Crianza Compartida Chile, una institución sin fines de lucro que tiene 2 años de vida, que tiene como objetivo principal fomentar en las familias chilenas y de otras partes también, ¿por qué no?, el sentido de la corresponsabilidad en la crianza, desde un cambio de paradigma en el cual el hombre ya no figura solamente como el proveedor, sino también un hombre que hoy en estos tiempos es parte de la crianza, quiere estar con los hijos, quiere fomentar educación, salud, ¿cierto? Y hacer una crianza activa, incluso después de la separación, que es nuestro enfoque principal, el poder acompañar a las familias en este camino difícil, ¿cierto?, de la separación. Ahora, dentro de este trabajo colaborativo que hemos hecho acá con mis colegas de Argentina, México, Ecuador, Colombia, ¿se me quedó algo? No. Principalmente mi enfoque como profesional fue poder entregarle a ustedes un material que tiene que ver con la prevención, la detección de las prácticas de obstrucción de vínculo. Tal como lo dijo Robert, existen muchas prácticas de obstrucción de vínculo, las cuales se han acrecentado por un factor común en toda Latinoamérica, que fue tristemente la pandemia de salud que vivimos del COVID, que nos mostró la necesidad de poder profundizar la investigación en estas prácticas. ¿Y por qué es importante? Porque el dañado principal de estas prácticas son los niños.
En mi experiencia clínica he podido ver que la obstrucción de vínculos genera la pérdida de identidad. Imagínense lo que estoy diciendo, algo tan relevante para el desarrollo integral de un niño es la pérdida de identidad. ¿Y por qué? Porque en la mayoría de los casos se genera la separación y el quiebre matrimonial o el quiebre de la relación parental, muchas veces antes de los 9, 8 años de vida de los niños. Y en esa etapa los niños se encuentran en la configuración de su identidad. Cuando se genera el quiebre y dejamos de ver a uno de los dos padres, empieza a fallar esta configuración de identidad y también la configuración afectiva. Recordemos que los niños necesitan de ambos padres para poder configurar sus afectos. Cuando empiezan estas prácticas de obstrucción de vínculo y también de alienación parental y también de interferencias, se genera el rechazo sistemático del niño o niña del progenitor no conviviente. A tales niveles que incluso se logra romper el vínculo absolutamente. Y esto, considerando que en la mayoría de nuestros países de Latinoamérica tenemos sistemas judiciales deficientes, estos procesos terminan tardando años en revertirse. Y cada año que sucede y que pasa, el daño para ese menor es brutal, es peor, no hay una reparación real. Los centros de revinculación que se dedican, ¿cierto?, a unificar las familias, también trabajan de forma deficiente, por lo tanto, una vez que se quiebra el vínculo, ya hay mucha dificultad de poder enmendar esta situación. Dentro del capítulo van a poder ver las prácticas de obstrucción comunes, ¿cierto? Y una que me gustaría profundizar, por supuesto, es una de la que no se habla mucho, pero que sucede, a la cual yo llamé sustitución parental. ¿Qué es la sustitución parental? Es la práctica que se genera posterior al quiebre de la relación, cuando no hay una superación de la relación del quiebre de la pareja, la nueva pareja empieza a ser la figura del padre o madre y el progenitor que tiene el cuidado personal del niño hace el borrado total de esa figura parental. O sea, la sustituye su rol, sustituye lo que implica ese papá y le da esa responsabilidad y amor a la pareja, que no es el padre biológico del niño, y se genera una confusión y el niño se siente dividido entre este nuevo afecto al cual se le fuerza en muchas ocasiones a la que le diga papá o mamá. ¿Cuántas veces hemos escuchado, cierto? Ahora él va a ser tu papá, ahora ella va a ser tu mamá. Y en la práctica clínica, cuando vemos a niños que están manipulados, ¿cierto?, es muy común también el poder escuchar: no sé por qué pienso esto de mi papá, me lo dijo mi mamá. No sé por qué pienso esto de mi mamá, me lo dijo mi papá. Entonces empezamos a cambiar el concepto que los niños tienen de sus padres. Por eso es tan vital este trabajo que hemos hecho colaborativo, porque en él no solamente van a encontrar lo que hicieron mis colegas y lo que hablo yo de obstrucción de vínculo, sino que en el capítulo mío van a encontrar testimonios reales de padres y madres que llevan tiempo de obstrucción donde ya dejaron de ver a sus hijos. Es muy doloroso escuchar a un papá decir: ya no me acuerdo cómo mi hijo se reía, ya no me acuerdo cómo era su rostro. Es muy doloroso vivir esta realidad, y al concientizar con la lectura que ustedes le van a dar a este capítulo, vamos a poder entender que esta práctica, que quisiéramos que no fuera tan común, es común cada día y tenemos que tomar acción para proteger los derechos de la infancia. Muy buenas noches, muchas gracias. Mi capítulo se llama Daños emocionales de la obstrucción de vínculo en las familias. Gracias, Carolina. Mira, este tema, ¿por qué fue importante para nosotros? Nosotros como psicólogos y psicólogas forenses es fundamental el conocimiento de lo que llamamos psicopatología. La psicopatología generalmente está relacionada con eventos impactantes de la vida, y hemos encontrado que existe una psicopatología de la vida familiar. Psicopatología de la vida familiar. Y eso nos llama tanto la atención porque nos hemos dado cuenta que en procesos asociados a la alienación parental hay una psicopatología en el niño, primordialmente relacionada con el impacto de esta situación. Hay una psicopatología en la persona que instala la falsa denuncia o que instala la alienación parental, y hay una psicopatología en el padre o madre quien recae en los señalamientos. Así que habría una psicopatología total del sistema familiar, y teniendo en cuenta que la psicopatología puede ser medible, hemos querido tratar de identificar los principales fenómenos de salud mental, las principales secuelas de las interferencias parentales, y Carolina ha hecho un trabajo excepcional en tratar de describir en este libro esos principales fenómenos asociados a la psicopatología asociada a interferencias parentales. Entonces creo que es un artículo, sobre todo para aquellos que somos técnicos, muy importante para sustentar los informes. Bien, gracias, Carolina.
Decime, ¿de dónde vienes? Bien, tenemos... Podemos decir, se van a dar cuenta solo. Buenas noches, yo soy Pablo Granich, soy abogado, fui usuario del sistema. Yo tuve, al igual que muchos de ustedes, tal vez lo tengan más adelante, si es que no lo tuvieron, el día que cambió el resto de los días. A mí me hicieron una falsa denuncia y así se llama el capítulo. Entonces yo cuento un poquitito desde la experiencia que tengo como abogado, como presidente de la Fundación Lazo, que ya llevamos 10 años haciendo acompañamiento a la población judicializada con respecto a darle contención psicológica y asesoramiento jurídico, porque si bien los organismos del Estado, la parte pública sobre todo, tienen excelentes abogados que pueden patrocinarlos, están los equipos técnicos fuera de los juzgados que pueden darle contención psicológica, nosotros lo hacemos en forma específica. Básicamente, cuando empezó Robert, recién con la charla, dijo, vamos a hablar de interferencias parentales. En el libro, cada capítulo es una interferencia parental. Lo difícil que tenemos nosotros los abogados litigantes, en eso el doctor me lleva ventaja, porque él además de ser abogado es psicólogo, lo difícil para el abogado es tener que interpretar cuál es la problemática de esa familia. La familia, como nos viene a ver, ya no va a tener esa concepción que tuvo antiguamente y va a pasar a ser una nueva familia. Tal vez una familia asamblada, tal vez una familia monoparental. Bueno, la resolución de ese conflicto está dado en cada uno de esos puntos. Y lo difícil del abogado que litiga es poder acompañar al judicializado y decirle qué es lo que le pasa. Tal vez alguno fue, como fui yo un montón de veces con mi pancita, a un nutricionista o una nutricionista y el nutricionista es gordo. Me dice, no tenés que comer tal cosa. O voy a intentar dejar de fumar y me dice, no quiero, apaga un cigarrillo. Bueno, yo al haber vivido la falsa denuncia en primera persona, el desarrollo de mi capítulo trata de las experiencias que va a tener el judicializado dentro de lo que es ese proceso judicial. Y el desafío que nos lleva a todos es tratar de lograr esa desjudicialización, que es mucho más difícil que judicializar. Cuando viene a vernos una familia, por ahí tenemos expedientes cruzados, violencia que hace uno contra otro, falsa denuncia de acá, al abuelo, a la abuela, denuncian. Tienen 14 millones de expedientes y hay que tratar de acomodar un poquitito eso. Y cuando hablo de acomodar es empezar a sacar expedientes para desjudicializar, porque en el fuero de familia no hay vencedores ni vencidos, son todos perdedores. Porque ya al momento de que pasan la puerta de mi estudio, yo ya le digo, sentate, contame tu historia, pero hay que tratar de que el impacto que tiene esa bala, que se dispara el día que tenemos esa denuncia o ese día que cambió el resto de los días, y el impacto que va a hacer nunca sabemos cuál va a ser el tiempo. Podemos tener una causa que se resuelve en meses, años, eso la verdad que nunca se sabe. Así que bueno, yo no tengo más que gracias para darle a este grupo que me llevó a mí a ver que la problemática que tiene el Cono Sur, Argentina, nosotros estamos muy cerquita de Chile, es una problemática de Latinoamérica entera. Así que bueno, vamos a seguir trabajando en pos de los derechos de los niños, que eso es lo que venimos a hacer. Gracias Colombia, gracias Bogotá. La experiencia de Pablo a mí me resulta tremendamente motivante y con un tono de dolor, que afortunadamente salió bien librado. Él me comentaba que dentro de esa falsa denuncia, su hijo pues, fue la principal víctima de esta situación y hoy en día su hijo está estudiando Derecho y siguen juntos, no solo como padre e hijo, sino como amigos, lo cual para mí... Perdón, Robert, en el capítulo lo nombro Pipingochito porque a mí me quedó de cuando tenía 3 años y medio que tuvimos esa separación forzosa por una falsa denuncia que me hizo la mamá de él. Y al día de hoy, Franco, que se llama, está en 2º año de Derecho, trabaja conmigo en la fundación y es impresionante ver cómo se interesa por los temas sociales que tengan que ver con la familia. Entonces, esto también apoya mucho a los padres para decirle que si uno lucha y pasa en esa frontera, nosotros estamos cerquita de Buenos Aires, está cerca de Uruguay. Y yo siempre le doy este ejemplo. Cuando vos salís de Buenos Aires, enfrente está Colonia.
En un momento estás en el medio del Río de la Plata donde no ves ni Buenos Aires ni Colonia. Bueno, hay que seguir un poquitito más y ya visualizás Colonia y ahí haces el cruce. Entonces esa es la fuerza que hay que darle a la población judicializada. Porque en definitiva son los usuarios del sistema y son los que sustentan cada uno de los informes que hacen ellos, que colaboran a resolver las vidas de estas personas. No, estupendo, es una historia que realmente es conmovedora, pero también me gusta que su experiencia como abogado entiende la importancia de la psicología forense como herramienta para hacer justicia. Entonces creo que esa es parte también del mensaje que queremos dar con este libro, es que la ciencia ayuda a hacer justicia y particularmente en Colombia por lo menos no se está aplicando enfoques científicos para abordar a la familia, sino enfoques ideológicos para abordar los problemas de la familia, lo cual supone que finalmente si el interés superior del niño es una prioridad, pues está quedando en segundo plano frente a procesos ideologizados que están ocurriendo. De verdad, Pablo, agradecemos tu presencia. Argentina tiene mucho que contarnos sobre su historia. Gracias. Tenemos también al doctor Jorge Kelvin Camacho, viejo amigo, compañero de estas causas con los cuales ya hace bastante tiempo empezamos a trabajar el tema de la alienación parental. El capítulo de Jorge se llama Evaluación Psicológica Forense de la Alienación Parental como forma de violencia intrafamiliar. Una de las cosas que siempre nos llama la atención cuando la gente habla sobre la alienación parental como que es un término pseudocientífico, no científico o invento pedofílico, en fin, hay una gran cantidad de adjetivos sobre esto. Nos dimos cuenta que si la alienación parental no existe, porque hay herramientas para medirla. Resulta paradójico. Y uno de los trabajos que hemos venido haciendo con Jorge hace unos años es cómo medir la alienación parental, cómo medir las interferencias parentales. Así que él ha hecho un avance muy interesante, muy importante sobre eso, plasmado en nuestro libro, que va a ser seguramente material de consulta para estudiantes de psicología forense que quieran abordar este tema. Entonces, Jorge, bienvenido, te damos una pregunta de apertura. Es, cuando hiciste este capítulo, ¿qué fue lo que te motivó a hacer este capítulo y qué te gustaría que el lector se llevara de esta lectura? Pues la verdad es que este trabajo comenzó hace muchos años, quizá 2009 que nos conocimos, 2010 estuvimos trabajando muy juiciosos en el tema por esa época del síndrome de alienación parental. Hicimos una serie de discusiones muy importantes alrededor de este tema para poder determinar hasta qué punto este tipo de dolencias y dificultades dentro de las familias, dificultades con un corte jurídico muy importante, podrían llegar a ser medidas. Y el interés sigue siendo el mismo. Seguimos en el mismo interés de lograr que la alienación parental sea medible. ¿Por qué? Porque uno puede hablar de teoría y puede con esa teoría tratar de arropar de alguna manera cierto fenómeno, social, legal, psicológico, muy claro, muy existente, pero para nosotros los psicólogos cuando enfrentamos a una audiencia de juicio oral en el caso penal o una audiencia ahora también de juicio oral pero en el caso civil y de familia, se nos pregunta por la técnica, se nos pregunta por lo que hay detrás de la técnica. Desde el punto de vista teórico, creo que hemos avanzado muchísimo en todos estos años, desde que nació la teoría de la alienación parental y de otras formas de interferencia parental, porque son muchísimas. Pero en la parte técnica hemos ido avanzando poco a poco. Construir un instrumento de medición no es fácil. Puede durar fácilmente 8, 10, 12, 15 años para construir un instrumento que sea muy claro en el sentido técnico, es decir, que tenga validez, confiabilidad, que esté estandarizado y que adicionalmente eso cuente con unos baremos que son básicamente unas tablas técnicas que nos permiten decir en qué lugar ubicamos a una persona que está siendo alienada. Y para allá vamos. Vamos un poco lento, pero vamos seguros. En este capítulo se recogen varias cosas que podrían ser interesantes para los lectores, tanto los novatos como los profesionales, pero también para los que claramente han visto la alienación parental, como para aquellos que todavía dudan de su existencia. ¿Por qué? Porque primero se reúne en un gráfico que obviamente ustedes nos pueden ayudar a enriquecer. Se reúne cuál es esa interacción que hemos llamado interacción alienante
donde participan mínimo 3 actores, que los hemos generalmente denominado como la parte alienadora, la parte alienada y un niño que termina siendo generalmente la víctima. En el caso de las víctimas de todo tipo de abuso contra los menores, lo que vemos es que cuando hay reales denuncias, pero también cuando hay falsas denuncias, los niños terminan afectados. O sea, ellos, por decir de una manera popular, siempre llevan del bulto. Y pues nuestro interés es técnico y científico. Por eso aquí también van a encontrar una breve descripción de quiénes son cada una de esas 3 partes que participan allí. Hoy en el almuerzo con Robert colocábamos una alegoría en el sentido de que esto es como lanzar una granada. La granada siempre hace daño a todos los que estén cerca, incluyendo al que la lanza. Y precisamente aquí en este libro, en este capítulo, queremos mostrar cómo cada uno de estos personajes terminan siendo afectados. Por eso incluimos una serie de listas de chequeo para determinar cuándo podemos hablar de una persona alienada y cuándo podemos hablar de una persona alienante. Creo que eso es una ganancia que seguro va a ser utilizada en los estrados judiciales, pero que también tenemos que seguir desarrollando. Entonces, ¿cuál es mi motivación? Lo técnico científico. Desde siempre para mí es muy importante poder medir, evaluar y valorar de manera apropiada cada uno de los fenómenos psicosociales, de los fenómenos psicojurídicos que nos colocan enfrente y que como peritos debemos dar cuenta. Eso es básicamente, y por eso ahí está la invitación para que lean este capítulo y obviamente el libro completo, si no, no tendría ninguna clase. Muchas gracias. Gracias, querido Jorge. Una pregunta complementaria para Jorge. Jorge tiene algo muy interesante, que tiene una formación de abogado penalista, con mucha trayectoria, mucho tiempo, pero al mismo tiempo es psicólogo y psicómetra e investigador científico. Entonces, hace que Jorge pueda entender cómo medir la conducta, pero al mismo tiempo cómo entenderla desde el derecho. Es una buena amalgama entre ciencia y derecho. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo crees que a un abogado que quiera enterarse de estos temas, que a veces son un poco complejos de entender, que tiene una base científica, ese abogado, de qué manera le puede servir este libro y los capítulos que hay en él? Gracias. Pues precisamente hoy día no hay un abogado que pueda decir que maneja absolutamente el lenguaje psicosocial y psicojurídico de manera absoluta. Requiere de un equipo y requiere de un buen equipo. Infortunadamente, en Latinoamérica, los buenos equipos son escasos. Hay equipos muy juiciosos, muy dedicados, pero a veces científicamente tienen falencias. No tiene que ver con cuestiones personales, tiene que ver con cómo están organizados nuestros sistemas jurídicos en toda Latinoamérica, que son casi que calcados, ¿cierto? Incluso desde el punto de vista civil, Chile y nosotros tenemos prácticamente el mismo código, casi idéntico. Son cosas calcadas, entonces tenemos los mismos errores, las mismas dificultades. ¿Cuál es el beneficio de este libro para un abogado? Primero, si se lo lee, va a tener claridad sobre las interferencias parentales, grosso modo, pero también va a tener preguntas clave para hacerle a su equipo de trabajo, sus psicólogos forenses, sus trabajadoras sociales forenses, para que puedan con ello contestar a una solicitud, bien sea dentro de la bancada de la defensa o desde la perspectiva del ente acusatorio. Entonces creo que ese es el elemento clave. Ahora, seguramente compartimos el hambre de seguir investigando. Entonces seguramente habrá un segundo libro y en ese segundo libro seguramente contestaremos a esas dudas que quedan después de que lean este libro. Creo que ese es el aporte principal. Una lectura juiciosa, cuidadosa, para que puedan tener un muy buen equipo psicosocial que les pueda apoyar en su trabajo jurídico. Gracias, querido Jorge. Bien, dentro del texto también hay unos capítulos, compartimos autoría con mi esposa, la doctora Doña Catalina Orozco, mi persona que trabajamos juntos muchos de estos trabajos como pareja forense. Uno de esos capítulos se llama La psicología jurídica forense aplicada al derecho de familia. Dentro de nuestro trabajo habitual nos hemos encontrado que los abogados en contexto de familia desconocen a veces cuáles son los verdaderos alcances de la psicología, y hay mucha mitología alrededor sobre la psicología. Los psicólogos detectamos las mentiras, los psicólogos detectamos el bueno y el malo, los psicólogos sabemos con una mirada todo lo que ocurre al interior de la familia. Son muchas preguntas que créanme que suena raro, pero me las han hecho
y inclusive se han acercado a nuestros servicios para que nosotros detectemos el malo de la familia. Por supuesto, no hacemos ese tipo de actividades, pero entendemos por qué la preocupación. Así que hicimos un capítulo donde el psicólogo forense sabe qué buscar dentro de un conflicto intrafamiliar, cómo hacerlo y bajo qué criterios, con qué normas técnicas, porque hay normas de carácter legislativo, pero también hay normas de carácter científico que cumplimos. Nosotros le llamamos los criterios Dobbert, que están contemplados inclusive dentro de la ley colombiana, en el artículo 422 de la ley 906, que plantea los criterios de admisibilidad de prueba científica. Por lo tanto, este capítulo contempla las necesidades científicas para respaldar un informe pericial en contextos familiares. También hicimos un segundo capítulo que se llama el abuso de las denuncias de abuso, porque nos hemos dado cuenta que los psicólogos, los trabajadores sociales, infortunadamente podemos ser engañados o utilizados dentro de un sistema para posicionar el egoísmo de alguno de los miembros de la familia. Generalmente se achaca que la alienación parental siempre es de mujer hacia hombre. No es cierto. Damos casos dentro de este libro de todo lo contrario. Inclusive nuestros compañeros ecuatorianos han desarrollado un capítulo de cuando la alienación parental afecta a la mujer. Muy interesante, un caso bien complejo. Entonces, lo que queremos decir es que la falsa denuncia se ha vuelto una herramienta para transformar radicalmente la familia de la manera más expedita. Basta una formulación sospechosa o ambigua para que automáticamente la familia estalle, y el sistema judicial obviamente tiene que intervenir, pero los tiempos que planteamos de esa intervención pueden tomar años. Hace tal vez como 2 meses, un chico que conocía de mi trabajo se me acercó y me dijo: mire, doctor, yo tengo 20 años, pero mi mamá siempre mintió sobre que mi papá me habría abusado sexualmente. Entonces me sorprendió que él me lo reflejara. Pero ¿tú qué dijiste? No, yo dije lo que mi mamá quería que yo dijera. Y después de, pues a sus 20 años, ¿tú cómo te sientes con eso? Pues es muy difícil, porque amo a mi mamá y amo a mi papá, aunque dejé de ver a mi papá durante casi 10 años. No supe nada de él, y en la casa inclusive se prohibió hablar del nombre de mi padre. Y eso a él le generó un impacto muy grande. Le generó impactos como que su identidad sexual estuvo en riesgo porque solo tuvo un modelo positivo, en teoría que era la madre, pero ser hombre equivalía a ser agresor. Entonces él tuvo problemas de identidad porque no quería sentirse con una identidad de agresor. Así que rechazó durante un tiempo de su vida lo masculino que obviamente él tenía. Pero al mismo tiempo me comentó que eso le había afectado académicamente. No podía concentrarse adecuadamente, le había alterado el ritmo de su aprendizaje. Ustedes muy bien lo saben, una persona que tiene miedo no aprende. Y este chico tuvo miedo desde la noticia falsa que se hizo. Se planteó: bueno, ¿y tú qué vas a hacer con tu padre frente a eso? Digo, tengo miedo de ver a mi padre, porque tengo miedo a que él rechace mi silencio cómplice frente a la afirmación de mi madre. Y eso me rompió. Y me parecía increíble lo que yo estaba escuchando, pero debo decir que esto fue un caso 1 en 1.000.000. La mayoría de los chicos alienados muchas veces están tan abrumados que guardan silencio y posteriormente replican el modelo, y lo replican y lo replican. Básicamente, entonces, para cerrar esta parte de estos capítulos desarrollados, nos dimos cuenta sobre el impacto. ¿Mira ahí con eso? Sí, claro. Lo que está contando Robert es sumamente potente, porque cuando tenemos un caso de alienación parental o de denuncia de abuso sexual falsa, tenemos un doble duelo. ¿En qué sentido tenemos un doble duelo? El niño pierde el contacto con el progenitor que se le hizo esta denuncia o que se le hizo esta abducción. Pero ¿qué sucede con ese niño cuando se entera de la verdad? Pierde el vínculo, en muchos casos, con el cuidador principal. Entonces, no solamente es una pérdida, sino que es una doble pérdida, un doble duelo que va a marcar su adolescencia, su adultez, su configuración de familia y cómo va también vivir su propia paternidad. Totalmente de acuerdo. Por cierto, dentro del libro tenemos un prefacio digamos, de nuestra madre adoptiva, la abuela Trini. Afortunadamente no pudo estar acá, que la queremos mucho. La abuela Trini lucha por los derechos de los abuelos de los niños alienados. Porque ya de entrada es difícil hablar de los padres de los niños alienados, pero es aún más doloroso hablar sobre los abuelos de los niños alienados, porque la falsa denuncia no solo recae sobre una madre o un padre, sino sobre su familia extensa. Y nos hemos encontrado con el doloroso
mensaje de que un abuelo que se le priva la posibilidad de nexo con su nieto, se le acorta la vida. Miren lo doloroso de esto y miren cómo cuando se instala una falsa denuncia, el daño es letal y no solo afecta al primer círculo, por así decirlo, padre, madre, hijo, sino afecta a los círculos cercanos como la familia extensa e inclusive otros contextos como inclusive el sistema judicial y de protección. Bien, tenemos otros capítulos, solo voy a hacer una pequeña mención sobre nuestros otros autores para invitarlos a que los lean. Por parte de la doctora Mercedes Claudia García, de la ciudad de Cartagena, una gran psicóloga forense que nos está dando muchas pautas de trabajo de cómo abordar la violencia psicológica en un contexto judicial. Tenemos también el artículo del doctor Peter Jacob, Sandy Patini y Mónica Reynoso, se llama Violencia intrafamiliar cuando la alienación parental es contra la mujer, un análisis de caso. Eso es algo también que quisimos destacar dentro de nuestro texto, es que no es solo teoría, acá tenemos casos reales que describen estos fenómenos, en algunos casos algunos desenlaces dramáticos, pero importantes a tener en cuenta. Y tenemos de nuestro colega ecuatoriano Rego Rivadeneira un análisis casi tipo de ensayo sobre cómo el sistema de justicia es adultocéntrico y no más bien un enfoque de niñez, sino está basado en las necesidades de los adultos denunciantes o los adultos denunciados, pero pocas veces está basado en las necesidades reales del niño y se llama el enfoque adultocéntrico como generador de la desprotección de los hijos, niños huérfanos de padres vivos y la consecuente destrucción de la familia. Esto es lo que ustedes se van a encontrar en este texto. Para mí es un motivo de orgullo compartir con estas personas que, como se dieron cuenta ustedes, son grandes profesionales en lo suyo. Ahora, voy a formularles unas preguntas a cada uno, entendiendo que quiero que desarrollen un poco su corazón dentro de este trabajo. Pues mi doctora Yasmin, hemos conocido mucho tu trabajo, has tenido un trabajo también impulsando política pública en México. ¿Cuál crees que es la necesidad actualmente en Hispanoamérica frente al desarrollo de políticas públicas para enfrentar las interferencias parentales? Bueno, creo que llegando a juzgados, cualquier gente que tenga lamentablemente que pasar o necesariamente pasar, pasan a dejar de ser personas y se vuelven números. Ese expediente 1500, 1200, el que sea, se queda archivado, se queda a veces estancado, amparo, revisiones, y lo que dejamos de ver es que el tiempo de los niños no es lo mismo que el tiempo de los adultos en cuestión de construcción de madurez. Es decir, un adulto puede esperar 3 años, un juicio, una sentencia, 4 años, 7 años, 8 años, pero un niño dejó de ser un niño en ese tiempo, dejó de ser un adolescente en ese tiempo, y la afectación que implica una violencia familiar e institucional genera un impacto que va a trascender y trastocar su vida. Me parece que el problema principal es que dejamos de ver que el sistema judicial es un sistema procesal, es un sistema que aplica legalidad, no aplica justicia. En ese sentido, nos vamos a enfrentar a un proceso administrativo que deja de ver en cualquier país del que hablemos, que deja de mirar las necesidades imperantes de la protección de los infantes. Me parece que eso es lo más importante, es un sistema procesal, es un sistema administrativo, alias llamado justicia, que va a aplicar legalidad, es decir, no va a aplicar justicia, aplica lo que es legal en ese lugar, en ese país, no justicia. Dentro de este sistema y este monstruo que tenemos México y el resto de América Latina, es perdemos de vista que quedan judicializados, implicando traumatizados, afectados en la niñez, con independencia de la afectación del adulto, que también existe. ¿Qué sucede? El 98% de los padres que están en procesos judiciales por motivo de familia no asisten a terapia o no acompañan a sus niños en contención psicológica o salud mental. Eso implica que hoy día, la OMS señala ya que de cada 5 adultos, 3 ya presentan trastornos de personalidad. Entonces, si eso lo vemos estadísticamente a nivel mundial, imagínense ahorita cuánto de aquí ya tenemos un problema de trastorno mental de acuerdo a la OMS.
¿Qué implica eso? Que hay una disfuncionalidad social y que las políticas públicas quedan diezmadas ante la afectación social y mundial que hoy presentamos. Queda diezmado que los profesionales de salud que hoy contamos en el Poder Judicial, háblese del país que se hable, no da alcance en tiempo ante la demanda. Fíjense ustedes, solamente en Ciudad de México tenemos más de 40 juzgados familiares. Cada juzgado atiende más de 3.500 casos al año, en materia familiar solamente. De esos casos, el 98% requiere una intervención psicológica. De esos casos se arreglan de 2 a 7 años. Entonces, si vamos entendiendo, hay un problema de quiebre en salud mental. Nos espera, pese a las políticas que puedan leerse con intención de sanar, nos esperan años muy violentos. ¿Por qué? Porque lejos de recurrir a la mediación, al diálogo, a la comunicación, tenemos una falsa idea de creer que el sistema de justicia va a ayudarnos a resolver una problemática que como adultos no somos capaces de sentarnos a resolver. Y eso es una gran fantasía. Nos vamos a enfrentar a un monstruo que ya no cuenta con la capacidad, por el simple número de expedientes y por el proceso administrativo al cual nos enfrentamos, de dar solución. Lo ideal será que las políticas públicas en materia familiar apunten por la negociación y sea realmente un punto previo, tanto al divorcio, y me voy más atrás, trabajemos en salud mental antes de decidir casarnos, poder recurrir y entender por qué lo estamos haciendo. O el hecho de que podamos ser madres y padres no quiere decir que debamos serlo. La salud mental hoy día debe ser tomada con seriedad. De lo contrario, así llegue cualquier presidente que señalemos, la violencia nos rebasará como hoy día lo estamos viviendo. Muchas gracias, doctora. Mire que es importante el tema de la política pública, pero basado en evidencia científica. Porque cuando dejamos la política pública solo al servicio de la politiquería y no de la política basada en la evidencia, pues tenemos parte de los desastres que tenemos hoy en día en el abordaje de la familia. Muy bien. Y doctora Carolina, dentro de tu trabajo, sé que haces un trabajo muy fuerte a nivel de activismo y que has escuchado a muchas familias afectadas y a muchos padres. También sé que has escuchado a muchos niños. ¿Qué crees que un niño alienado quisiera decirle a sus padres? Qué dura la pregunta. Bueno, yo creo que los niños que viven estos procesos, tal como lo dije al comienzo, pierden su identidad. Por lo tanto, ¿qué sucede? El niño que es alienado queda bajo el cuidado del progenitor, la progenitora, ¿cierto? Y está la lealtad que tiene hacia ese cuidador, que muchas veces es esa lealtad la que lo lleva o la lleva a continuar en esta mentira, a continuar creyendo lo que se le dice, ¿cierto? Recuerdo que hace 2 meses en mi oficina llegó una evaluación de un padre que había sido alejado por contaminación a sus 2 hijos. La niña mayor pudo decir la verdad, dijo que su madre le había dicho situaciones que no eran verídicas. Pero cuando entrevisté al niño, un niño de 8 años, que le vamos a poner F para proteger su identidad, cuando lo evalué y le pregunté si me quería hablar de su papá, me dijo, sí, yo lo quiero mucho, lo amaba, pero él es malo. ¿Y por qué es malo, F, tu papá? Porque él cuando estaba en la carretera le tiró el auto encima a mi mamá y la quiso matar. ¿Y tú estabas adentro del auto? No. ¿Y cómo tú sabes eso, F? Porque mi mamá me lo contó. Y desde ahí se rompió la figura, se rompió todo intento de revinculación, porque ya ese niño está con ese concepto totalmente errado de una figura que era de amor, de protección, totalmente desfigurado por un relato, ojo, de su cuidador principal, de la fuente de protección. Por lo tanto, ahí queda al medio toda su posibilidad de revertir ese pensamiento y esa situación. Y por eso es tan importante detectarlo para poder revertirlo y no tener que esperar todos estos años de judicialización para que el niño F, ¿cierto?, pueda tener un espacio y pueda reencontrarse con su padre. Muchas gracias, doctora Carolina. Uy, qué doloroso eso para un niño tener que experimentar esto.
Querido Pablo, ¿qué necesita o qué debe buscar una afectada o un afectado en un abogado para poder remontar su caso? Es decir, una persona que se sienta afectada por las interferencias parentales y necesita de un abogado, ¿qué le recomendarías a esa persona de cuál sería ese abogado adecuado? Ese nutricionista gordo que recién les hablaba. Es muy difícil. A mí me pasa con algunos clientes que el cristal cuando se rompe no lo podemos volver a pegar con ningún tipo de adhesivo. La recomendación principal es que vean si el abogado que están contratando se pone las botas y se embarran. Yo siempre que tomo un caso le digo, si quieren, yo los voy a operar del derecho de familia, porque el derecho de familia existe y está desde siempre. Hoy te toca a vos, como te tocó el apéndice, como te tocó la vesícula, hoy te toca a vos que te operen de derecho de familia. Por consiguiente, vas a pasar por esto, pero me vas a tener que colaborar, vas a tener que trabajar conmigo, vas a tener que ir a los juzgados, vas a tener que... en el capítulo mío lo hablo inclusive, donde hay un léxico que manejan los abogados para complicarle la vida a la gente en realidad, ¿no? Es letra, despacho, por ejemplo, uno le dice a noticio lee. La gente no entiende, estoy diciendo algo, Roberto, ¿entendés? Pero a noticio lee. Bueno, todas esas cuestiones, el abogado tiene que ser un abogado de proximidad. Si a mí me pasó en mi propia causa que el abogado que yo tuve era el primo de mi ex mujer. Así que imagínense, era muy poco objetivo, pero yo me sentía muy cuidado porque era amigo mío. El caso fue avanzando, se fue resolviendo, siempre con la mirada mía. Entonces, cuando yo pasé ese umbral, le aconsejo siempre al judicializado: tomá el abogado que vos quieras, pero no. A ver, si te vas a dormir para que te operen, no te quedes despierto diciendo, doctor, corte por acá, vaya por el otro lado. El abogado tiene que trabajar y, sobre todo, buscar un abogado que crea en la interdisciplina. Ya el abogado que trabaja solo en un despacho, al menos no debería existir más en el fuero de familia, porque lo conversábamos ayer esto, si bien los juzgados se apoyan en las decisiones de los equipos técnicos, tampoco los equipos técnicos van a suplantar a las decisiones del juez, pero en esa multidisciplina o interdisciplina también es donde el abogado va a dar con la tecla, y uno se tiene que dar cuenta si el abogado quiere, mira, vamos a denunciar a la tía, a la abuela, al primo, y quiere crear más conflicto del que existe, o quiere desjudicializar. Entonces, dos opciones: desjudicializar en primer término, y un abogado que a uno lo haga sentir bien porque se pone las botas y se embarra y vamos juntos. Yo soy muy en mi estudio decir, mañana a las 8 nos encontramos, vamos primero a niñez, vamos a hacer esto, lo otro. Bueno, por ahí me perdí toda la mañana, pero el conflicto ese que me iba a llevar de trabajo 2 años, 3 años, lo podemos resolver en un par de meses. Así que bueno, esa sería la recomendación. Bueno, o sea que si tenemos un problema podemos contar contigo. Siempre. ¿Tú cumples Siempre. eso? Siempre. Muy bien. Querido Jorge, pregunta de examen. Mira, conociendo toda tu trayectoria, estás midiendo un fenómeno como la alienación parental, pero hay un argumento que utilizan para decir que no es científico, que la alienación parental no es científica. Te pregunto, como científico, ¿consideras que hay elementos para pensar que la alienación parental no es un fenómeno de base científica? Es la pregunta del millón. Bueno, para los detractores obviamente no tiene base científica, pero cuando uno mira un poco lo que escriben las personas que no creen en esto de la alienación, uno ve que hay un sesgo ideológico. Hay una libertad de pensamiento y eso está muy bien. Yo particularmente respeto mucho a la gente que piensa distinto, me parece genial que piensen así, pero cuando hablamos de argumentación científica tenemos que tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que debe haber un concepto, y ese concepto debe ser, primero, plausible, es decir, suena coherente. La alienación parental suena coherente, desde el principio suena coherente. Eso quiere decir que ya pasó la primera parte. La segunda parte es que haya una especie de acuerdo entre científicos. Ojo, el acuerdo entre científicos no es un concierto para delinquir, sino es un acuerdo que se va dando en esferas
distintas. Es la primera vez que nosotros nos reunimos juntos. Yo no he hablado con ninguno de ustedes, bueno, con Roberto sí, pero con ninguno de ustedes. Y sin embargo, al revisar lo que ellos escribieron, tienen conceptos muy similares a los que yo estoy manejando. Allá al fondo veo a la doctora Catalina, con ella también hemos hablado de este tema, y ella tiene un concepto similar. Eso es acuerdo científico. El acuerdo científico es el que hace que ciertos temas escabrosos, dolorosos, terminen siendo incluidos en las clasificaciones de salud mental, como el CDC y el DSM-5. Es un acuerdo entre científicos. Y viene el siguiente paso, el tercero, investigación. Investigación por equipos o de manera individual. Y esa investigación también existe en la alienación parental. En algún momento le dije a Robert, sería interesante reunir todo lo que se ha escrito sobre alienación parental. No pudimos. Son demasiados los artículos que existen en distintos idiomas, en distintas latitudes. Y todos coinciden en que son de corte científico. Adicionalmente a eso, vendría el siguiente espacio, el aporte estadístico. Tenemos suficientes estadísticas. Hoy, antes de venir a esta sala, hablaba con una de las autoras y me decía, aquí solo pude colocar un caso, pero solo un pedacito del caso, porque tenemos una limitación, no podemos escribir un libro de 4.000 páginas. ¿Sí? De pronto Manuel Moderno dice, listo, lo hacemos, pero de pronto algún lector no llega a la página 1000, entonces no vamos a poder escribir un libro tan largo. Entonces hay estadística que sustenta la alienación parental. Y adicionalmente a eso, el fenómeno debe ser medible. Y también hay suficientes instrumentos de medición que van avanzando. En mi capítulo, ahí hice una tablita chiquita, yo creo que fue incompleta, sobre algunos de los instrumentos de medición más conocidos en nuestra latitud latinoamericana y iberoamericana, que nos pueden ayudar a darnos cuenta que, desde el punto de vista científico, la alienación parental, así como las otras formas de abuso contra los menores de edad, son existentes y tienen una base científica. Bueno, muy bien, para ya ir cerrando un poco este panel, entiendo ya el tema de tiempos, quiero cerrar con un pequeño mensaje que nos ha llegado de algunas personas que consideran que esto no es viable, por así decirlo. Buenos días, me llamo fulanito de tal y su contacto me lo dio fulano de tal. Soy abogado de familia y le escribo porque me gustaría conversar con usted sobre el lanzamiento que se va a hacer en la firma de un libro con el que esencialmente se pretende validar una teoría llamada alienación parental, aunque en el libro le cambian el nombre. Esta técnica, dice el señor, es sumamente polémica porque es el principal argumento de defensa de los padres abusadores sexuales de sus hijos, que consiste en que las madres o papás protectores, en algunos casos, les lavan el cerebro a sus niños para que digan que fueron víctimas de ese abuso sexual y así crear distancia entre ellos. Continúa diciendo, por un lado, la comunidad científica internacional no reconoce la alienación parental como una afectación a la salud y por lo tanto no la ha incluido entre las tablas que tipifican oficialmente las enfermedades. Por otro lado, a finales del año pasado, la Corte Constitucional en Colombia sacó una sentencia diciendo que por falta de ese reconocimiento ningún juez ni autoridad administrativa en Colombia que decida sobre la relación de los niños con sus padres puede basar su sentencia en esta teoría. Me gustaría exponerle este asunto en compañía de un par más de personas conocedoras del tema para darle a conocer una de las implicaciones de abrir el espacio a esa publicación de la que le reenvío lo que conocí esta mañana. Eso es una manera, a mi manera de ver, soterrada de pretender censurar con chismes. Y había dejado esto para el final, para decirles que hoy en día, aunque existan detractores del fenómeno de la alienación parental y de los científicos que trabajamos en esto, no pueden tapar un sol con un dedo. No pueden ocultar los avances científicos frente a este tipo de fenómenos y que por más que con rumores o chismes pretendan cambiar la historia de la ciencia, no lo pudieron hacer. Y la evidencia es que hoy ustedes están sentados acá escuchando sobre este tema y Filbo y la editorial Manual Moderno encontraron que no había ningún motivo para ocultar una publicación por una censura basada en rumores. Así que de verdad estamos muy agradecidos con Filbo, con Manual Moderno por este espacio y quiero que le demos un aplauso a todos los que participan en este proyecto. Muy agradecidos, señor Bermúdez.
Gracias, doctor Roberto, y gracias a todos los actores. Y a ustedes por su asistencia. Los invitamos ahora a nuestro stand. Vamos a tener un precio especial del libro. Entonces, lo único que falta es que ustedes se lo lleven. Gracias. Solo una pequeña nota. La portada debe llamar un poco la atención. Todos aquellos que tengan el libro, al ver la portada van a ver que hoy en día la inteligencia artificial ayuda a entender la alienación parental. Y esto surgió de la inteligencia artificial, de cómo entendía la alienación parental y las interferencias parentales. Así que ustedes van a ver una cantidad de detalles bien interesantes de cómo la inteligencia artificial entiende las interferencias parentales. Muchas gracias, se los dejo en la entrada.